En este vídeo vamos a ver sistemas de amortización. Un sistema de amortización es una operación financiera que consiste en pagar el capital de una deuda y sus intereses mediante cuotas periódicas. Tenemos varios principios que en general aparecen en casi todos los sistemas de amortización. Primero, en cualquier momento la deuda es el valor presente de todas las cuotas por pagar. Segundo, la cuota de cada periodo es la suma de los intereses del periodo y la amortización de capital en ese periodo. Si RK es la cuota del periodo, késimo, ella va a ser igual al capital amortizado en el periodo K o la cuota K más los intereses de ese periodo. Y los intereses se calculan sobre el saldo deudor. Nosotros vamos a ver tres sistemas: el sistema francés o de amortización progresiva, el sistema alemán o de amortización constante y el sistema americano o fondo de amortización. Hay una notación que aparece en las tablas de amortización que en general, y vamos a usar en el vídeo, RK va a significar la cuota del periodo K y es la tasa de interés del préstamo, y sub K es el interés del periodo K, A sub K indica la amortización de la cuota K, la amortización en el periodo K, y DS sub K indica el saldo de la deuda al pagar la cuota késima. Un cuadro de amortización es una tabla que especifica en cada periodo los pagos correspondientes, como intereses, amortización de capital, saldo de la deuda al inicio y al final del periodo, así como la cuota que se está cancelando. El sistema de amortización progresivo o francés, básicamente la cuota R en cada periodo es constante y se calcula como una renta vencida. La amortización en cada periodo es variable y crece en progresión geométrica. Y el pago de intereses IK se calcula sobre el saldo del préstamo. En forma esquemática, en el método francés vamos a tener la deuda en 0 y esa deuda va a ser cancelada por n cuotas, R, todas iguales. Esa cuota va a estar constituida por una parte que corresponde a amortización del capital y otra parte que corresponde a intereses. Fíjense que cada cuota va a ser la suma de los intereses más la amortización que ella realiza. Fíjense que los intereses van a ir decreciendo. La razón es sencilla porque recuérdense que los intereses se pagan sobre el saldo deudor. Cuando estamos en la cuota 1, mi deuda es D. Yo voy a pagar intereses sobre un monto D. Pero cuando estamos ya en la cuota 2, mi deuda no es D, mi deuda es D menos lo que he amortizado acá, D menos A1. Entonces, los intereses I2 van a ser menores. Y así sucesivamente. Es decir, R es constante, A sub K va a crecer en progresión geométrica e I va a decrecer. Veamos un ejemplo para el sistema francés. Tenemos un préstamo de $100,000 que debe ser cancelado por el método de amortización progresiva o francés en 5 cuotas anuales vencidas al 60% de interés anual. Nos piden elaborar un cuadro de amortización. En primer lugar, tenemos que calcular la cuota usando la fórmula de rentas vencidas. Recuerden que la cuota, y esto es muy importante, la cuota en el sistema francés se calcula utilizando rentas vencidas. Es decir, para calcular la cuota R utilizaríamos esta fórmula, donde D0 es el monto del préstamo. Fíjense que estoy usando la fórmula de valor presente porque el préstamo me lo dan hoy y lo voy a pagar en las sucesivas cuotas. Si sustituimos los valores del problema, obtendríamos esta expresión.
Haciendo los cálculos y despejando R, nos daría que R vale $66.325 con 27 centavos. Veamos el cuadro de amortización. El cuadro de amortización es la siguiente tabla. Fíjense que acá tenemos la deuda al inicio del periodo 1 de su 0, la cuota, que va a ser la misma siempre, la calculamos en la lámina anterior, los intereses en cada periodo, la amortización de cada una de las cuotas y por último, una columna donde aparece la deuda después de haber cancelado la cuota K. Fíjense, acá va a ir el monto del préstamo, la primera casilla. Luego vamos a tener la cuota que ya la hemos calculado. Esta cuota va a ser la misma todo el tiempo. Es decir, de aquí, si estuviera en una tabla de Excel, por ejemplo, la copiaría hacia abajo. Los intereses, recuérdense que los intereses son sobre saldo deudor. Mi deuda en este momento es 100.000, los intereses va a ser el I% de 100.000, el 60% de 100.000 que me da 60.000. Recuerden que el monto amortizado va a ser la cuota menos los intereses. Los intereses más la amortización me tiene que dar la cuota. Esto más esto tiene que dar esto. Y por último, la deuda después de pagar la cuota va a ser, bueno, mi deuda inicial, esta casilla, menos la amortización, esta casilla. Y acá va a ser la deuda al inicio del periodo 2, que sería la deuda al final del periodo 1. Es decir, este monto se copiaría acá. Y repetimos las operaciones. Repito, con Excel estas cuentas son muy sencillas. Yo escribo las fórmulas y luego copio hacia abajo. Si seguimos así, vamos obteniendo las filas subsiguientes. En esta última casilla, si todo funcionó bien, debemos obtener el valor 0. Cuando trabajamos con una hoja de cálculo o con Excel, es probable que aquí tengamos unos decimales. 0,25 menos 0,30. Eso producto de que Excel hace cálculos por redondeo. Observen que lo pagado, que sería la suma de las cuotas que da este valor, tiene que ser igual a los intereses pagados, que sería la suma de esta columna, más el monto prestado. ¿Saben? Lo pagado tiene que ser igual a los intereses más el préstamo. Sistema de amortización alemán o constante. En este caso, la cuota periódica de pago, RK, es variable y decreciente. La amortización de la deuda A es constante y se calcula como la enésima parte del capital tomado en préstamo. El pago de intereses I está calculado sobre el saldo del préstamo, igual que en el francés. Fíjense que aquí hay una diferencia con el francés. El esquema sería algo como lo que tenemos acá. Por un lado, la deuda D, vamos a tener el capital amortizado, que es A, constante, que tiene que cumplir esta relación. A va a ser la enésima parte de la deuda y los intereses que van decreciendo. Los intereses se calculan sobre saldo deudor, igual que en el francés. El interés 1 sería el I% de D. El interés 2 sería el I% de mi deuda acá, que es menor porque sería D menos A. Y así sucesivamente. Es decir, R, la cuota decrece, A se mantiene constante y el interés decrece. Veamos un ejemplo. Utilicemos los mismos datos del problema anterior, del ejemplo del método francés.
Un préstamo de $100.000 debe ser cancelado por el método de amortización alemán en 5 cuotas anuales vencidas al 60% de interés anual. Queremos elaborar el cuadro de amortización. Lo primero que calculamos es el monto amortizado. En este caso, la enésima parte del capital. A sería D sub 0 entre N, 100.000 entre 5, 20.000. Todas las cuotas van a amortizar $20.000. Pasemos al cuadro de amortización. Los datos que tenemos, las variables que vamos a usar son las mismas que teníamos en el francés. En esta casilla iría el monto del préstamo, la cuota, que en este caso primero calculamos la amortización, que ya la conocemos, 20.000. Luego calculamos el interés, que sería el I% de la deuda, que está acá, 60% de la deuda. La cuota la calculamos sumando estas dos celdas. Recuérdense que la cuota siempre va a ser intereses más amortización. Y por último, la deuda final, que sería la deuda inicial menos lo amortiguado. Esta casilla menos esta. Así obtenemos la primera fila. En esta casilla va el valor que aparezca acá, la copiamos y obtenemos la segunda. Y si repetimos el proceso, vamos a llegar al final con un valor 0 en esta casilla, lo que significa que hemos cancelado toda nuestra deuda. Igual que en el método francés, lo pagado, que sería la suma de estas cuotas, va a ser igual a los intereses pagados, la suma de esta columna, más la deuda. Vamos a ver ahora el sistema americano o fondo de inversión. En este caso se crea un fondo de amortización para cancelar el préstamo a su vencimiento con lo reunido en el mismo. Los intereses IK se pagan periódicamente y son constantes. Van a ser constantes porque nosotros no cancelamos en ningún momento nada, no pasamos nada a amortizar la deuda. Lo que vamos a ir es generando un fondo para cancelar la deuda al final de su vencimiento. En cada periodo se va a aportar una cantidad constante R, que es la suma de lo depositado en el fondo R y el monto de los intereses I. Esquemáticamente tenemos esta situación. Nuestra deuda, la cual vamos a reunir en el fondo al final ese valor. Nuestra deuda, vamos a tener los intereses que son constantes, el monto que tengo que aportar al fondo, que lo calculo como rentas vencidas, usando la fórmula de valor futuro. R es constante, la suma de R más I. R minúscula, que sería la cuota del fondo, también es constante. Y los intereses, que sería D por I, por la tasa de interés, también es constante. Vamos a resolver este ejemplo, a hacer la tabla de amortización para este ejemplo. Tenemos una deuda de $100.000 hoy que vence dentro de 5 años al 60% de interés anual. Se creará un fondo para cancelar la deuda a su vencimiento, que paga intereses a razón de 30% anual. Fíjense que acá tenemos dos intereses. El 60%, que viene a ser lo que a mí me cobran, sí, y 30% lo que me da el fondo. En primer lugar, tenemos que calcular el monto de la cuota del fondo. Fíjense que usamos la fórmula de valor futuro, porque en este caso el monto D yo lo quiero reunir cuando se vence el préstamo. Y yo voy a reunir ese monto colocando R rentas en el fondo.
N rentas, perdón, en el fondo. Rentas de valor R. Si sustituimos los valores, el monto que quiero acumular, $100,000, la tasa de interés que me paga el fondo, la cantidad de cuotas, 5, y el valor de las rentas. Si resolvemos y despejamos, nos da que lo que tengo que depositar al fondo son $11,058,16. También tenemos que calcular el monto de los intereses, que va a ser I por D, y sobre el saldo deudor, que siempre va a ser 100,000. O sea, los intereses son 60,000. Y por último, calculamos el monto de la cuota anual, que va a ser R mayúscula igual a R minúscula más I. O sea, $71,058,16. Veamos el cuadro de amortización. Aquí hay una pequeña diferencia, básicamente porque nosotros ahora estamos agregando un fondo de amortización. Vamos a tener la cuota, lo que se va a pagar por periodo, los intereses que se pagan por periodo, y estos tres elementos corresponden al fondo. La cuota del fondo, que ya le hemos calculado, los intereses del fondo, que va dando cada periodo, que va a ser sobre el saldo que haya en el fondo, y el saldo que hay en el fondo, después de pagar la cuota acá. Fíjense que los intereses que habíamos calculado, la cuota que habíamos calculado, la cuota del fondo, quiero decir, la cuota que yo tendría que pagar por el préstamo, la suma de estos dos, y esto se va a repetir, esto no cambia. Lo que sí va a ir cambiando es este lado. Fíjense que aquí tengo yo los intereses del fondo. Yo en el primer año no tengo nada depositado, finaliza el año, no me van a pagar intereses porque no tenía nada en el fondo. Termina el primer año y entonces yo pago mi renta. Para el fondo voy a tener acumulados $11,058,16. Esta parte no cambia. Acá, ¿qué voy a tener? Bueno, durante el segundo año tengo acumulado 11,058. Esto sí gana intereses, sería el 30% de esto. Y acá, ¿qué tengo acumulado? Bueno, lo que venía en el fondo, más lo que deposité con esta cuota, más los intereses que generó este dinero. O sea, 25,433,77. Este más este más este. El siguiente, similar. Esto no va a cambiar, como ya hemos dicho. Ahora tengo esto acumulado en el fondo, por lo tanto voy a ganar el 30% de esto, 7,630,13. Y en esta, lo que voy a tener acumulado ahora es lo que tenía, más los intereses, más lo que pagué con la cuota. Y así sucesivamente. Al final, en el fondo, voy a tener acumulados $100,000. Y sacaría este dinero del fondo y procedería a pagar el préstamo.